Hola a todas y a todos, mi nombre es Mónica Ramos Arrufat, soy psicóloga de ASE Psicólogos y hoy vamos a hablar de tolerancia a la frustración y flexibilidad cognitiva, dos términos que están íntimamente ligados y que a lo largo de la presentación vamos a ver en qué consisten y cuál es esa interrelación, además de ver qué podemos hacer al respecto de cada uno de ellos. No podemos hablar de tolerancia a la frustración y flexibilidad cognitiva sin tener en cuenta la familia malestar. Aquellos que nos conocéis también conocéis a la familia, siempre la traemos con nosotros cuando queremos explicaros cuáles son los factores que inciden en nuestro malestar o bienestar. Y en este caso tenemos a dos protagonistas. La primera protagonista es Tina. Tina nos trae las emociones más intensas, desgarradoras y devastadoras. Tina hace que nos sintamos muy mal ante las cosas que nos ocurren. Hace que nuestras relaciones se entorpezcan. Que no tengamos buenas interacciones con las personas con las que nos relacionamos. No solucionamos bien nuestros problemas precisamente por todo el malestar que nos trae. Nos hace sentirnos mal, insatisfechos. Pero ella lo lleva muy bien, a ella le encanta hacer esto. Y hoy nos trae la frustración como una de las emociones desagradables que tiene en su repertorio. Antes de seguir avanzando en la presentación, sí que me gustaría que aclaráramos un poquito el concepto de frustración. Entiendo que es un concepto que se utiliza bastante y que es bastante utilizado, sobre todo cuando nos referimos a los niños y los adolescentes. Veréis, cuando yo hablo de frustración, hablo de una emoción que surge cuando aparece un obstáculo entre nosotros y el objetivo, la meta que nos habíamos propuesto. Cuando no se cumple una necesidad, mejor dicho, no se satisface una necesidad, no se cumple un deseo, no alcanzamos una expectativa, un proyecto, una ilusión que nos habíamos planteado. La frustración se manifiesta de múltiples formas. Como podéis ver aquí, os he puesto muchas palabras muy representativas que creo que son fáciles de reconocer para todos. Podemos ver comportamientos, podemos ver sensaciones corporales y podemos ver también otro tipo de emociones. Así, la frustración puede venir acompañada de emociones como la tristeza, el mal humor, la angustia, la ansiedad, el estrés, la rabia, el agobio, miedo. También comportamientos como impulsivos, mucha impaciencia, insistencia, negativismo, ¿no? El niño, la niña se niega a hacer lo que le pedimos, se muestra rebelde, quizás agresivo, patalea, grita, rompe cosas, tira cosas, deja de hacer cosas, evita hacer cosas, puede llorar, puede sentirse tenso, nervioso, inquieto. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos visto en la diapositiva anterior, lo que me gustaría preguntaros ahora es si creéis que la frustración es patológica. Tomaros un tiempo para pensarlo y responder. Bien, no, la frustración no es patológica. Sí que podemos estar de acuerdo en que es una emoción bastante desagradable y que si pudiéramos elegir, elegiríamos no experimentarla. Pero no es patológica. Al contrario, podríamos decir que es una emoción natural, es decir, la mayor parte de las personas en su día a día experimentan alguna situación frustrante y por otro lado podríamos decir también que es esperable, ¿no? Que en determinadas situaciones es esperable, es entendible que aparezca este tipo de situación. Por ejemplo, hablando de los más pequeños, pues es normal, es esperable que surja cuando pierden en el juego, que surja, bueno, que se desanimen o que incluso quieran abandonar el juego o que se muestren enfadados. Sí que es cierto que hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, que si aparecen tendríamos que abordarlos, quizás deberíamos de plantearnos buscar algún especialista que nos ayude en esta tarea. Por ejemplo, cuando aparece la frustración de una forma muy recurrente, es decir, nuestro hijo o nuestra hija muy a menudo se siente frustrado, muy a menudo se siente con malestar. También tendríamos que tener en cuenta si esta emoción, la frustración, aparece de una forma muy duradera
Es decir, el niño se frustra y le cuesta mucho abandonar este estado de ánimo, le cuesta mucho volver a su dinámica normal, incorporarse a las actividades cotidianas. También tendríamos que ver si su reacción de frustración es muy intensa, si es desproporcionada, sobre todo de lo que estamos hablando es de si va acompañada de un comportamiento agresivo. Si pega a los demás, si rompe cosas, si tira cosas, si grita mucho, si insulta, si amenaza. Y también tendríamos que tener en cuenta si esta frustración viene acompañada de conductas de evitación. Es decir, el niño y la niña empieza a dejar de hacer cosas porque no quiere enfrentarse a esta emoción, ¿no? Porque prevé que puede encontrarse mal y no quiere afrontarlo, no quiere hacerlo. O este niño evita o esta niña evita porque no le merece la pena el esfuerzo, el sacrificio, sin tener asegurado el éxito. Bueno, como hemos visto anteriormente, la frustración en sí misma no es patológica, pero sí que tenemos que prestarle atención y sobre todo cuando aparece de una forma recurrente, duradera, muy intensa, desproporcionada y cuando viene acompañada de evitación. Podríamos estar hablando entonces de un niño o una niña con intolerancia a la frustración o con falta de tolerancia a la frustración. Esto es importante tenerlo en cuenta y prestarle atención porque puede acarrear ciertas consecuencias. Podemos tener niños y niñas infantilizados que adoptan una postura corporal, unas verbalizaciones, un tono de voz no acorde a su edad, sino más bien acorde a niños más pequeños. Niños que habiendo alcanzado ciertos hitos, habiendo superado ciertas etapas, retroceden y demandan más atención y exigen cierta atención o cierta ayuda ante cosas que antes podían hacer solos. Aparecen más irresponsables, quizás más inseguros, quizás los podríamos etiquetar de egoístas, niños más egocéntricos, más centrados en el beneficio propio, capaces de conseguir lo que sea a costa de lo que sea, independientemente de lo que ocurra a los demás, sin tenerlos en cuenta, son niños más exigentes. Podría parecer también falta de control, cierta impaciencia, impulsividad, una reactividad, ¿no? Una forma de expresar la emoción de una forma exagerada, desproporcionada. Estaríamos ante niños o niñas también muy sensibles, quizás de forma excesivamente sensibles, ante cualquier obstáculo, cualquier situación, reaccionarían de la forma más intensa posible, estarían muy focalizados en lo malo de la situación y en lo desagradable de la situación, de forma que lo magnificarían. Y por todo esto estaríamos viendo niños que son más inestables emocionalmente, ¿no? Más lábiles, que oscilarían más a menudo en los diferentes polos del estado anímico. Todo ello les podría comportar problemas emocionales y dificultades de adaptación por sentimientos, por experimentar sentimientos de incompetencia, de incapacidad para hacer frente a los problemas y a las dificultades. Seguramente rechazarían ir o hacer ciertas cosas, ¿no? Por miedo a este fracaso. Es posible que estos niños empecemos a observar que no tienden a conseguir sus objetivos, las metas que se plantean. Seguramente porque abandonan, se desmotivan. Seguramente podremos escuchar comentarios del estilo de, bueno, no era tan importante, bueno, en verdad no me gusta tanto, no me apetece tanto, bueno, quizás mejor lo hago en otro momento, hago otra cosa. Serían niños que no persisten, ¿no? Que no tienen cultura del esfuerzo ni espíritu de sacrificio y que más bien estarían orientados al refuerzo a corto plazo. Y si no prevén que lo van a conseguir enseguida y que lo que hagan va a tener ese éxito, ¿no? El de conseguirlo en ese momento, es muy posible que no quieran hacerlo, ¿no? Que no se pongan manos a la acción. Podemos observar también como consecuencia que haya problemas relacionales. Un niño, por ejemplo, que en el juego no respeta las normas, que pretende ganar siempre, si no gana reacciona de una forma muy negativa.
un niño que quiere dirigir el juego, que manipula el juego a su favor, esto es aversivo para otros niños y puede generar cierto rechazo. Podemos ver bajo rendimiento precisamente por la dificultad que tiene para manejar la emoción, ¿no? Que le limita ya a la hora de enfrentar ciertas tareas, ciertas actividades, y por otro lado por la orientación cortoplacista. Como no le merece la pena el esfuerzo, es posible que no lo haga, y si no lo hace, no se va a reportar un buen rendimiento, por ejemplo, en las clases, ¿no? A nivel de deberes o notas de exámenes. En definitiva, como consecuencia más grave, podemos ver una limitación de la vida. Este niño con una alta intolerancia a la frustración, lo que va a hacer es evitar muchas situaciones para evitar sentir esta frustración. Y cuanto más evite situaciones, más pobre va a ser su vida, más afectado se va a ver a todos los niveles que estábamos comentando, ¿no? A nivel relacional, a nivel emocional, a nivel académico y a nivel vital. Hemos estado hablando de los síntomas que acompañarían la frustración, ¿no? Y qué significa cuando hablamos de intolerancia a la frustración, pero creo que también es interesante aclarar qué significa tolerar la frustración. Tolerar la frustración no significa no experimentar frustración. Lo que significa es, incluso experimentando este malestar, ser capaces de hacer frente a las situaciones que se nos plantean en el día a día, ser capaces de abordar las tareas y las actividades que tenemos en el día a día. Como pongo aquí, tolerar la frustración es la capacidad de hacer frente a los problemas, limitaciones, dificultades cotidianos a pesar del malestar que nos genera, a pesar de las molestias y a pesar de las incomodidades que nos causan. Y una vez hemos comprendido el concepto de frustración, hemos visto qué significa no tolerar la frustración y qué significa tolerarla, me gustaría lanzaros esta pregunta. ¿Creéis que a tolerar la frustración se aprende o se nace? Efectivamente se aprende, y esto son buenísimas noticias. Esto significa que hay mucho que podemos hacer. La tolerancia a la frustración es una habilidad que se aprende a lo largo de la vida. Es algo que se va desarrollando poco a poco y tiene su inicio en la infancia. Y en este aprendizaje, en este aprender a tolerar la frustración, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, las características personales. En este sentido, pues tenemos que tener en cuenta en qué etapa de su desarrollo se encuentra, ¿no? El nivel de desarrollo madurativo. No es lo mismo hablar de un adulto que hablar de un niño que todavía no tiene los recursos ni la capacidad para hacerse cargo de este tipo de emociones. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el contexto de desarrollo, dónde se da esa situación, quién hay, si me facilita o me dificulta la gestión de la emoción, o la educación recibida, si se ha criado en un contexto de alta exigencia más autoritario o por el contrario más negligente. También es importante qué modelos han observado estos niños, con qué modelos se han criado, cómo los papás y las mamás experimentan sus emociones y cómo afrontan las situaciones del día a día, cómo resuelven los problemas. También tiene que ver tolerar la frustración con las experiencias vividas, y en este sentido tenemos dos polos totalmente opuestos. Personas que no han tenido experiencias de frustración, que se les ha evitado toda insatisfacción a lo largo de su vida. Por lo tanto, cuando quizás en la edad adulta experimentan algún obstáculo o aflora alguna dificultad, la experimentan de forma muy aversiva, porque no han tenido esa experiencia previamente, con lo cual no han podido desarrollar recursos para enfrentarlo. Y por el contrario, tenemos personas que han sido históricamente sometidos a situaciones frustrantes, que jamás o muy pocas veces han visto satisfechos sus deseos o que no han alcanzado sus objetivos o que sus necesidades no han sido cubiertas. Hay algunas preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Para detectar cuál es la fuente de frustración en nuestras hijas e hijos.
Por ejemplo, el niño está demasiado cansado, tiene un horario demasiado repleto, tiene tiempo para jugar, para expresarse, para esparcir. Es el niño perfeccionista, le estamos exigiendo demasiado, tiene experiencias de éxito, estamos cubriendo sus necesidades. Todo esto son planteamientos que pueden ayudar, ¿no? No solo a detectar la fuente, sino que una vez detectado podemos poner en práctica alguna estrategia para subsanarlo. Hay algunas claves interesantes a la hora de tener en cuenta para ayudar a vuestros hijos a aumentar su tolerancia a la frustración. No pretendo hacer una revisión exhaustiva porque el tema es muy amplio y daría para otro taller más, y si nos detuviéramos ahora excederíamos el tiempo que tenemos para esta presentación, pero sí que os voy a dejar 3 diapositivas a modo de pincelada. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera diapositiva que os comentaba. Sí que me voy a detener en estos 2 últimos puntos que hacen referencia a la flexibilidad cognitiva, y esto es enseñar a mirar desde otra perspectiva y entrenar en pensamiento alternativo. Para hablaros de flexibilidad cognitiva os traigo a Pepi, la segunda protagonista del día. Pepi nos trae la rigidez cognitiva. Pepi no acepta nada, no negocia. Ella cree que las cosas deberían de ser exactamente como ella cree que deberían de ser y punto. Me gusta utilizar esta imagen para explicar qué es la rigidez cognitiva. La rigidez cognitiva es cuando pretendes que todo encaje en un mismo molde, cuando crees que las cosas deberían de ser exactamente como tú crees que deberían de ser, cuando la realidad te está dando o te está diciendo una cosa diferente. ¿Cómo creéis que está el protagonista de esta imagen cuando pretende introducir este cuadrado en una forma que no encaja? Insiste, 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 generándose mucha tensión y mucho malestar. La frustración viene acompañada de una serie de creencias, de ideas que sí que me gustaría que abordáramos mínimamente para comprender un poquito más de dónde viene. Las personas con baja tolerancia a la frustración lo que creen, la idea que está a la base, es que cualquier dificultad, demora o fracaso es terrible, es intolerable, es demasiado horrible para soportarlo. Por tanto, presentan gran intolerancia al malestar. Ante cualquier mínimo obstáculo experimentan mucho malestar. Ellos también creen que la vida debe ser fácil y cómoda. Por tanto, cualquier cosa que contradiga esta creencia les va a generar malestar. Ellos ante estas situaciones van a experimentar de forma exagerada y abrumadora la situación con una alta reactividad, con una expresión muy intensa de afecto negativo. Por último, creen que tienen que obtener todo lo que quieren, en el momento que quieren y como ellos quieren. Hay una confusión entre lo que son los deseos y las necesidades. Por tanto, exigen, ordenan que se satisfagan todos sus deseos a toda costa, independientemente de las necesidades del otro. Y si esto no se hace, se experimentan unos sentimientos muy potentes de injusticia que generan mucha rabia. Llegados a este punto, me gustaría explicaros un poquito más el concepto de flexibilidad cognitiva. Como hemos visto anteriormente, flexibilidad cognitiva hace referencia a la capacidad de adoptar diferentes perspectivas y a la capacidad de elaborar pensamientos alternativos. Si somos capaces de adoptar diferentes perspectivas y de elaborar pensamientos alternativos, vamos a ser capaces de interpretar las situaciones que nos acontecen de una forma más realista. Esto es teniendo en cuenta todas las posibilidades que existen y las múltiples opciones que existen. Si somos capaces de ver esto, vamos a ser capaces de elegir y de responder de la forma más adecuada. En este sentido, es como si estuviéramos hablando de una goma del pelo. Una goma del pelo es flexible. Podemos estirarla, podemos encogerla, podemos achicarla y agrandarla tantas veces como queramos y nunca pierde su forma, siempre se adapta al contexto. Sin embargo, cuando hablamos de rigidez cognitiva, cuando tenemos un palito de estas características rígido,
y lo sometemos a cierta presión, lo que ocurre es que no se adapta y acaba rompiéndose. La flexibilidad cognitiva es una capacidad que se entrena. Por ello, y en lo que resta de presentación, os hago una propuesta de ejercicios y actividades para trabajar en familia. Son ejercicios y actividades muy sencillas pensados para ejercitar, por un lado, la capacidad de adoptar diferentes perspectivas y, por otro lado, para ejercitar la capacidad de pensamiento alternativo. Vale, aquí tenemos el primer ejercicio. Lo que os propongo es que busquéis nuevos usos para un objeto dado. Es decir, todos los objetos han sido creados con un objetivo y suelen utilizarse para eso. Lo que os propongo es que en familia seáis capaces de buscar otras alternativas. ¿Para qué otras cosas podríamos utilizar ese objeto en concreto? A lo mejor os podéis poner en familia en un círculo y elegir varios objetos, 2, 3 que haya en casa de uso cotidiano y lo vais pasando. Primero papá, después la mamá, después el hermano, la hermana, el abuelo, quien sea que esté en ese momento, y cada uno de vosotros va diciendo un posible uso. No importa lo disparatado que sea, la idea es que vayan saliendo ideas. Aquí os pongo, por ejemplo, el ejemplo de una pinza. Solemos utilizarla para tender la ropa, obviamente. Podemos utilizarla también para aguantar los cepillos. Podemos utilizarla como pinza para el pelo, para retirárnoslo. Podemos utilizarlo como clip para las hojas. Podemos utilizarlo en un mural para colgar fotos. Podemos utilizarlo para cerrar las bolsas de snacks o de pasta o de garbanzos que tenemos en la cocina. Bueno, y así con otros objetos que se os ocurran. El siguiente juego que os propongo es que clasifiquéis objetos en función de sus atributos. Ahora os explico un poquito más en qué consiste esto. Lo que os sugiero también es que os pongáis en familia alrededor de una mesa, por ejemplo, y pongáis muchos objetos que haya en la casa, de todo tipo. Y entonces, quizás por grupos, quizás individualmente, podáis clasificarlos según una función o según una cualidad. Por ejemplo, podemos clasificarlos según su forma. Pues podemos poner en un lado los que son circulares, en el otro lado los que son cuadrados o con vértices, por ejemplo. Podemos organizarlos por colores o podemos utilizarlos según el área donde se utilizan, pues estos se utilizan en la cocina, estos en el aseo. Podemos clasificarlos según el precio, según dónde se compran, no sé. Hay muchos atributos por los cuales nos podríamos guiar. También sería una buena idea, por ejemplo, que salga una persona de la sala, del comedor donde estéis, y el resto de miembros de la familia hacen la clasificación. Cuando entra el miembro de la familia que ha salido, tiene que adivinar en función de qué se ha hecho esa clasificación. Quizás podéis establecer un concurso con algún premio, no lo sé. Vale. Ahora os propongo organizar una maleta, una mochila, una bolsa. Sacar un montón de objetos igualmente en casa, o puede ser ropa o cualquier otro tipo de objeto, y ponerlos sobre la mesa. Y la idea sería proponer a cada miembro de la familia, a cada participante, que vea cuántos objetos es capaz de meter en una mochila o en una maleta. En este caso, si lo hicieras en formato concurso, ganaría aquel que es capaz de meter más objetos en la maleta o en la mochila. La idea es que cada uno piense diferentes estrategias, diferentes formas de organizarlo, de modo que consigan introducir cuantos más objetos mejor. También aquí hay una lectura interesante que se puede hacer, que es que cuando piensas que no cabe más nada, siempre cabe algo más, ¿no? La idea es encontrar la estrategia más adecuada para lograr que entren. Vale. Aquí os propongo cambiar un lugar de objeto. Todo el mundo tenemos costumbre de guardar las mismas cosas en los mismos sitios. Quizás
bueno, pues los bolígrafos están en un bote encima de la mesa y mi diario está al lado del bote de los bolígrafos. Bueno, puedo cambiar de lugar un objeto. Puedo ese diario ponerlo en el cajón a partir de ahora. O puedo cambiar los bolígrafos al estuche y ahí dejar las reglas en ese bote en el que estaban. ¿Vale? La idea es que seamos capaces de flexibilizar, de contemplar otras opciones, a pesar del malestar que quizás nos genera en un principio, porque estamos acostumbrados a tenerlo en un lugar y a lo mejor nos desconcierta el hecho de ir a buscar ese objeto a ese lugar donde solía estar y que no esté. Pero saber manejar esta situación y entrenarnos en este manejo es un trabajo muy interesante que se puede generalizar a lo que estábamos hablando ahora, de tolerar la frustración, generando flexibilidad cognitiva. También os sugiero otro tipo de actividades que puede ser, por ejemplo, utilizando un mapa. Podéis tener un mapa y donde cada uno de vosotros idee un camino para ir del punto A al punto B. Lo que les vamos a transmitir, el mensaje va a ser a nuestros hijos y a nuestras hijas va a ser bueno, que todos los caminos llevan a Roma, que si queremos ir de casa al cole podemos ir por la calle Mayor y después girar a la izquierda, o podemos girar a la derecha, después a la izquierda y después seguir recto. Entonces la idea sería, entre todos, ver cuántas posibilidades habría ante esta situación, ¿no? Que es de ir del cole a casa o de casa al cole. Y después, entre todos, quizás sería interesante también que se valorara cuál es la opción más óptima. Sí, quizás hay 10 caminos que nos llevan a donde queremos ir, pero este es el mejor. ¿Por qué? Porque hay menos tráfico, porque así paso por la tienda de chuches y al volver del cole me compro una chuche o lo que sea. En línea de esta actividad os propongo la siguiente, que os propongo que lo pongáis en práctica. Si generalmente vais a un sitio siempre por las mismas calles, lo que os propongo es que cambiéis la ruta. Y así sucesivamente. De hecho, esta idea es muy interesante también cuando se trabaja con Alzheimer, o demencias, donde uno de los síntomas nucleares es esta rigidez. Pues bueno, a nivel preventivo se plantean este tipo de actividades. Vale, lo que os propongo ahora es hacer nuevas combinaciones. ¿Nuevas combinaciones de qué? ¿Vale? De ropa, por ejemplo. Suelo ponerme siempre esta camisa con este pantalón. Vale, ¿qué pasa si este pantalón me lo pongo con otro jersey? ¿Qué pasa si suelo llevar siempre con este conjunto estos pendientes, pero decido ponerme otros pendientes? Podemos intentar también hacer combinaciones con la comida. Si siempre suelo poner las patatas fritas con el huevo frito y unas longanizas, ¿qué pasa si en lugar de unas patatas fritas pongo un brócoli salteado, por ejemplo? ¿Qué pasa si generalmente cuando tomo el café con leche lo hago con galletas? Bueno, ¿qué pasa si me pongo unas tostadas un día? ¿No? La idea es ir introduciendo cambios, ir viendo cómo toleramos esos cambios, ir aprendiendo a manejar esa tensión que nos genera el cambio. Y como veis se pueden hacer con situaciones cotidianas. Lo que os propongo ahora es que probéis algo nuevo. Cualquier cosa. Un deporte que nunca hayáis practicado, un sitio al que nunca hayáis visto, un tipo de película que no soláis ver, por ejemplo, las de terror. Si nunca habéis introducido un ingrediente, un alimento en vuestra dieta, pues utilizarlo. Por ejemplo, si yo el puré de verduras suelo hacerlo con zanahoria, puerro y cebolla, pues ahora le voy a introducir también calabacín. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo la manejo? Es muy frustrante, pasa algo, soy capaz de soportar esa frustración, no pasa nada, pues quizás otro día se me ocurre otra idea, ¿vale? Todo lo que se os ocurra que podéis aprender
disciplinas de todo tipo, dibujo, a tocar un instrumento, todo esto va a ayudar. También os propongo cambiar el orden de hacer algo. Normalmente las personas que somos muy de hábitos solemos hacer las cosas en un orden. Por ejemplo, yo primero cocino y una vez tengo hecha la cena, vengo a poner la mesa y cuando vengo a poner la mesa generalmente pongo primero los manteles, después los cubiertos, después los vasos, después el agua, las servilletas y después la cena. Vale. ¿Qué pasa si cambio el orden? ¿Qué pasa si pongo la mesa antes de que acabe de cocinar? ¿Qué pasa si en lugar de poner primero los cubiertos, bueno, primero los manteles y después los cubiertos, empiezo poniendo los manteles y la bebida? ¿Vale? La idea sería esto. Evidentemente no podemos ejecutar cambios en cualquier cosa, no nos podemos poner primero los pantalones y después la ropa interior, pero habrá cosas en las que sí que podremos introducir o invertir el orden de las cosas y yo os propongo que probéis y que sobre todo observéis cuál es vuestra reacción, ¿no? Bueno, aquí lo que os propongo es que juguéis, que hagáis role-playing, juego de roles. Esto es que en un momento distendido en familia o en cualquier momento natural, pero sí que creo que sería conveniente que lo encuadrarais, ¿no? Que es un momento de juego y que vais a jugar a esto con ciertas normas, no para que se utilice de cualquier forma en cualquier momento donde pueda generar algo de conflicto. Bueno, pues que propongáis adoptar diferentes perspectivas, diferentes roles, por ejemplo, dentro de la familia, incluso utilizando la ropa de esa persona. No es lo mismo cómo afronta las circunstancias del día a día o los problemas que se dan en familia la mamá, el papá, el hijo de 15 años, la abuelita o el bebé de unos meses. Entonces, el hecho de jugar a este tipo de juegos facilita que el hijo y la hija pueda adoptar esos roles, que momentáneamente pueda asumir esas responsabilidades y pueda empatizar, ¿no? Pueda ponerse en el lugar de ese papá o de ese hijo de 30 años o de 3 años, ¿vale? Vale, en otra línea de ejercicios lo que os propongo es que dibujéis. Aquí os pongo varias páginas que creo que sería interesante que consultarais. Eh, si podéis parar el vídeo y buscarlas en internet, ahí veréis muchos ejemplos de lo que os propongo ahora. La idea es que les podáis poner en una hoja, por ejemplo, letras, y que a partir de esas letras los niños y las niñas puedan hacer dibujos muy sencillos, como tenemos aquí a través de la S, pueden hacer una serpiente. Aquí os voy a poner otros ejemplos. Esto está sacado de una de las páginas que os sugiero, Orientación Andújar se llama. Estos dibujitos sencillos están hechos partiendo de las 6 primeras letras del abecedario A, B, C, D, E, F. La idea sería que contando solo con eso sean capaces de ser cuanto más creativos mejor y crear un dibujo, el que sean. La idea es que si lo hacéis en familia veréis que no todo el mundo crea el mismo dibujo con la misma letra, con la misma base. Entonces ahí ya podremos utilizar esta situación para transmitir el mensaje, ¿no? De que no hay una única perspectiva, no hay un único modo de hacer, no hay un único modo de ver, sino que hay muchos que son posibles. Y después la otra idea sería, vale, y ahora habiendo creado, por ejemplo, con este sombrero, ¿eres capaz de crear otra cosa? ¿Puedes crear otra alternativa, otra posibilidad, otra forma de interpretar otro dibujo? Siguiendo con los dibujos, os planteo ahora utilizar figuras geométricas. Por ejemplo, podéis hacer una casita, en este sentido podéis hacer lo que surja, aquí cuanto más creativo se sea mejor. Yo ahora os voy a poner un ejemplo de lo que yo hago con los niños cuando lo trabajo. Les pongo una hoja en blanco
con las figuras que yo decido y les digo que hagan un dibujo que tenga sentido utilizando las figuras que quieran. No tienen por qué utilizarlas todas, pero tampoco pueden repetirlas. Entonces, la idea es ver a ver qué dibujos salen, ver qué personas utilizan más figuras y después a partir de ahí ver si se puede crear algo nuevo. Si lo hacéis a modo de concurso, también podríais plantear, bueno, que al final es más flexible, más creativo, aquel que ha sido capaz de utilizar más figuras geométricas para crear una única imagen. Bueno, en la línea de lo que estábamos comentando, un ejercicio muy sencillo y que tiene bastante recorrido son utilizar las ilusiones ópticas. Os voy a poner ahora una de las típicas. Vale, aquí tenemos esta imagen. Vosotros mismos ahora mismo podéis intentar decir qué es lo que veis. En función de la perspectiva que adoptéis veréis una cosa u otra. Si veis la parte morada, veréis una copa. Si os fijáis en la parte rosada, veréis dos caras enfrentadas, nariz, labios, mentón. Estos ejercicios, que además son muy divertidos y que generan mucha curiosidad, son muy fáciles y están muy a la mano si accedéis a internet y puede ayudar al niño eso, a comprender el concepto, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden ver si uno mira. Os pongo ahora algunos ejemplos más. Aquí podemos ver una chica joven, tenemos aquí el pelo con una pluma, las pestañas, la nariz, pómulo, mentón, mandíbula, orejita. Y si adoptamos otra perspectiva podemos ver a una mujer mayor, donde esto sería la nariz, aquí tendríamos la cara, el mentón y aquí un pañuelo. Por último tenemos esta, podemos ver dos tipos de animalito. Tenemos un conejo, aquí tenemos la boca, la nariz, aquí tenemos el ojo y estas serían las orejas. Por el contrario, tenemos un pato. Lo que serían las orejas del conejo es el pico del pato y el ojo sería el mismo. Vale. Pasamos ahora a otro tipo de ejercicios más verbales. Aquí lo que quiero que hagáis es que generéis palabras teniendo en cuenta unas letras dadas, es decir, con las letras O, A, R, M, ¿cuántas palabras sois capaces de hacer? Esto se llama anagramear. ¿Vale? ¿Cuántas palabras sois capaces de hacer? Ok, yo os voy a poner algunos ejemplos, aunque he de reconocer que cada vez que hago este juego descubro palabras nuevas. Vale, Roma, amor, armo, ramo, mora. Ahora os voy a poner algunos ejemplos que os pueden servir de utilidad por si lo queréis tener de borrador, aunque ya os digo que, bueno, que cada vez yo voy descubriendo más y seguro que si lo hacéis con vuestros hijos e hijas descubrís más palabras. En ese caso, pasádmelas. Vale, si queréis copiarlas, ahora es el momento de detener la grabación y hacer una captura de pantalla o una fotografía o copiarlas a mano. Yo este tipo de juegos, como los practico con los niños y las niñas, bueno, podemos utilizar una pizarra, pongo las letras y se levantan uno a uno y generan palabras. También puedo dar un folio a cada uno y dando las letras verbalmente o apuntadas en una pizarra, ellos en su propio folio van generando las palabras. También puedo dar tarjetitas, papelitos, donde aparezcan las letras y ellos puedan, manipulándolas, puedan generar sus palabras y las podamos ir anotando bien en la pizarra o bien en los folios. También podéis utilizar el Scrabble. El Scrabble en sí es un juego muy idóneo para trabajar esto en este sentido, o podéis utilizar las fichas, pues eso, en lugar de hacer las tarjetitas o los papelitos utilizáis las fichas del Scrabble.
más ejercicios verbales, os propongo terminar frases. Ahora os voy a poner algunas frases que tienen un inicio y yo las he terminado de la forma que me ha parecido. Me gustaría que cada uno de vosotros y vosotras hicierais ahora el ejercicio y terminarais las frases, ¿vale? Al final veremos, yo os leeré las mías, que seguramente no tienen nada que ver con lo que vosotros habéis puesto. Y este es un ejemplo muy gracioso, muy tonto, para escenificar esto, ¿no? Que hay múltiples posibilidades, múltiples alternativas y que no tiene ningún sentido que discutamos o nos enfademos por el hecho de que yo diga que mi frase es la única que vale o es la única que existe o es la mejor. No, porque hay muchas que son posibles y muchas que van a tener sentido y muchas que van a ser aceptadas. Entonces tenemos la primera, el gallo cacareaba, mi bicicleta, la sonrisa de tu abuela, en el camino, el otro día al acabar. Vale, yo os voy a leer las mías. Si todavía no habéis acabado de completar vuestras frases, parad el vídeo y nos reanudáis más tarde. El gallo cacareaba de madrugada, como queriendo decir algo a la gallina. En la segunda he puesto, mi bicicleta nueva está en el garaje. En la tercera he puesto, la sonrisa de mi vecina me recuerda a alguien. En la cuarta he puesto, tu abuela es encantadora. En la quinta he puesto, en el camino encontré un caracol. Y en la última he puesto, el otro día al acabar, te llamé para salir a tomar algo. Vale, en la línea del ejercicio anterior os planteo esto. Que creéis una historia. Os voy a dar 6 palabras y me gustaría que crearais vuestra propia historia. Al final yo leeré la mía y seguramente compararemos y veremos que no tienen nada que ver. La idea es que le transmitáis de nuevo a vuestros hijos e hijas esto. Que no hay ninguna correcta ni incorrecta, que no hay ninguna más adecuada que otra, que si la historia tiene sentido, que si habéis cumplido las normas, todas son válidas. Todas las alternativas son válidas, hay múltiples posibilidades y a cuantas más personas encontremos y preguntemos, más posibilidades vamos a tener en cuenta, a encontrar. De hecho, una vez redactada la historia, si le planteáis a vuestro hijo o vuestra hija que vuelva a redactarla, pero utilizándolas de una forma diferente, seguro que le sale otra historia. Bueno, ahora os recomiendo que paréis el vídeo y redactéis vuestra historia. Yo voy a leer la mía. El domingo brillaba el sol, así que decidí apagar la televisión y coger el coche para ir a ver el mosaico de la Plaza Mayor. Al salir, me encontré en el portal el paraguas azul que creía perdido. Ahora os planteo 2 tipos de ejercicios. Os pongo aquí la imagen de un detective porque la idea es esta, ¿no? Jugar a los detectives. Hay muchos vídeos en internet, vídeos de risa, vídeos humorísticos que podéis buscar y podéis utilizar en familia de esta forma que os voy a indicar. Si son vídeos jocosos, ¿no? De caídas o de situaciones así un poco inesperadas, lo que podéis hacer es poner la primera parte del vídeo antes de que se resuelva la historia y plantear en familia cómo creen que termina la historia o cómo creen que va a evolucionar o qué creen que va a pasar. Seguramente cada uno dirá una cosa diferente al otro. Y este es el juego, ¿no? Que no podemos saberlo, no tenemos una bola mágica que ve el futuro, no tenemos todo el conocimiento como para saber cómo va a terminar ese vídeo, pero sí que podemos crear alternativas. Y cuantas más creemos, más cerca estaremos de encontrar la solución, porque de entre todas las posibilidades que saldrán, seguro que una es la correcta. La otra historia, el otro ejercicio que os planteo, es que presentéis una historia donde el protagonista se desarrolla de una forma, resuelve la situación de una forma. Para esto hay los cuentos y los libros que mandan en el cole a los niños y las niñas. Seguro que podéis coger algún fragmento que tenga sentido y podéis junto con vuestros hijos hablar de por qué creéis que han hecho lo que ha hecho.
Seguramente no tendréis la respuesta, a no ser que el propio libro o el propio cuento lo resuelva, pero creo que el trabajo vuestro está en validar, ¿no? En validar estos razonamientos. Puesto que el libro no nos resuelve la duda, está bien que podáis legitimar que el niño tenga diferentes planteamientos y diferentes teorías o hipótesis de por qué ha hecho lo que ha hecho. De todas formas, cuando estéis en familia, en situaciones cotidianas, naturales, cuando antes hablábamos de modelar, esta es una forma de hacerlo. Podéis explicitar al niño, a vuestra hija, por qué habéis actuado de esa forma o ante qué dilema os habíais encontrado y que tuvisteis la duda de actuar de una forma o de otra y que al final decidisteis actuar de X forma por X razón. O que actuasteis de una forma pero que ahora a toro pasado lo veis de forma diferente y que creéis que hubiera sido mejor una alternativa por la razón que le expongáis. Lo que os planteo ahora es que les ayudéis a resolver los problemas teniendo en cuenta diferentes soluciones. Aquí la idea es que un poco haciendo mezcla, ¿no?, de lo que decíamos antes del juego de roles y de hipotetizar sobre cómo solucionar o por qué se solucionan los problemas, cómo se solucionan. Aquí la idea es que les ayudéis a encontrar las alternativas poniéndose en la piel de alguien. Pueden ser personas de referencia o personas o personajes más arquetípicos. Podéis plantearles, oye, ¿y esto la mamá cómo lo haría? Oye, ¿y tu profesor esto cómo lo hubiera resuelto? Oye, ¿y si fueras un payaso de circo, qué hubieras hecho? ¿Y si fueras médico? Oye, ¿y si fueras un gato? ¿Y si fueras un bebé? Oye, ¿y qué hubieras hecho si fuera Superman? ¿Vale? Entonces les vais a ayudar a, cogiendo esos roles, adoptar diferentes perspectivas y encontrar diferentes soluciones. Después lo interesante será ayudarles a determinar cuál es la más adecuada, ¿no? Cuál es la más realista, la que tiene más probabilidad de éxito o, bueno, o aquella que es más fácil de poner a prueba y después ponerla a prueba y analizar los resultados. Bueno, y para terminar, os dejo un último ejercicio. La idea es que empecéis a cuestionaros, que ayudéis a vuestros hijos a preguntarse, a cuestionarse lo que piensan y lo que hacen, los razonamientos, ¿no?, que les llevan a adoptar ciertas posturas. Os pongo ahora una serie de preguntas que pueden ser útiles. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Estoy 100% seguro de que lo que pienso es verdad? ¿Qué pruebas tengo de que lo que creo es así en realidad? ¿Dónde está escrito que tenga que ser así? ¿Tan terrible es? ¿Cómo de probable es que lo que pienso sea verdad? ¿Es la única forma de verlo o hay otras formas de interpretarlo? ¿Qué otras cosas podrían ser posibles también? ¿Puede haber otra explicación? Bueno, y con este último ejercicio me voy despidiendo. Por último, dar las gracias por vuestra atención. Gracias a Fanucas por la invitación que nos han hecho. Mi nombre es Mónica Ramos Arrufat. Si tenéis cualquier duda, consulta, cualquier comentario, cualquier propuesta, aquí tenéis nuestros datos de contacto. Espero que nos volvamos a ver pronto y para cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos. Si no lo hacéis a través de nuestros contactos directos, podéis hacerlo a través de la asociación. Un saludo. Adiós.